Seguimos con el análisis de circuitos capacitivos. Me está pidiendo, ahora es un circuito paralelo, están pidiendo capacitancia total del circuito. Me están pidiendo la carga total del circuito. Me están pidiendo lo que es la carga de cada uno de los elementos, carga 1, carga 2, carga 3. Me están pidiendo también lo que es el voltaje en cada uno de los elementos. Vamos a poner también aquí, miren, el voltaje total, el voltaje en el elemento 1, voltaje 2 y voltaje 3. Eso es lo que están pidiendo del análisis, o más bien de ese circuito que está conectado, ¿no? Primero, antes que nada, es un circuito conectado en paralelo, tiene las condiciones de los circuitos paralelos. Después, antes de analizar diferentes características eléctricas, vamos a encontrar la capacitancia total, ¿sí? Aunque no me la pidieran, siempre para poder encontrar la carga del elemento 3 o el voltaje ahorita no vamos con unas características, pero la carga del elemento 3 o la carga del elemento 2, ¿sí? Necesito primero conocer la capacitancia equivalente, ¿sí? Como es un circuito en paralelo, vamos a encontrar primero capacitancia equivalente. ¿Qué quiere decir con capacitancia equivalente? O en este caso la total, porque es únicamente en paralelo. Entonces lo que voy a sacar de capacitancia equivalente va a ser la capacitancia del circuito, ¿sí? Entonces observo que es un arreglo en paralelo, ¿sí? Por la forma, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, aquí otro capacitor, ya pierde el paralelo, ¿sí? Ya se convierte en un circuito mixto, ¿no? Entonces, para tener las características del circuito paralelo tiene que tener esa forma, ¿no? Sí, diferente acomodo, pero tenemos que ver que entre las ramas esté únicamente un elemento. Muy bien, entonces, como es un arreglo en paralelo, para encontrar la capacitancia, que en este caso la capacitancia total es la total, porque voy a llegar al último capacitor o al último representación, sería de la siguiente manera. Según la característica, la capacitancia equivalente de un circuito paralelo es la suma de sus capacitancias, ¿sí? Por lo tanto, la capacitancia total es igual a 3 microfaradios más 5 microfaradios más 8 microfaradios. Por lo tanto, la capacitancia total de todo el circuito, en un circuito, en este caso que es paralelo, serían 16. Y aquí no es necesario pasarlo a notación científica, sino que voy a sumar. Hay que tener cuidado que tenga el mismo prefijo. Si tiene diferente prefijo, tengo que pasarlo a uno de los prefijos que me corresponden todos. Como son micros, voy a sumarlos, ¿sí? 16 y me quedaría microfaradios. Entonces ya tengo la capacitancia total. Recuerden que necesito todo esto: capacitancia total, carga total y las cargas de cada elemento. Muy bien. Ahora, cuando ya encontramos una capacitancia equivalente, que en este caso es la total, voy a reemplazar todos estos capacitores por la capacitancia equivalente. Entonces, vuelvo a dibujar mi circuito. Recuerden que este no es un capacitor, vendría siendo la fuente de alimentación con un segmento más pequeño que el otro. Entonces es una pila, menos, más. Reemplazo estos 3 capacitores, que en este caso fueron 3 en paralelo, por uno. Pero ese 1 sería el último. Ya no puedo reducir más este circuito para encontrar la capacitancia total. Y ese 1 pues se llamaría capacitancia total, igual a 16 microfaradios. Y la fuente sería el voltaje total, igual a 45 volts, ¿sí? Entonces estas son mis características eléctricas de este circuito. Reemplacé estos 3 capacitores por uno de 16 microfaradios. Eso es lo que me indica. Muy bien, para encontrar la carga total, yo me apoyo en esta expresión: carga total es igual, bueno, no voy a poner carga, es igual a la capacitancia por el voltaje, ¿sí? Pero ¿qué carga es la que quiero encontrar? Quiero encontrar la total. Es igual a la capacitancia total por el voltaje total. ¿Qué quiere decir? Las condiciones de este elemento que yo no estoy poniendo físicamente. Este es mi circuito, no existe, ¿sí? Físicamente no está este arreglo, no está ese circuito, pero para análisis sí. Entonces, quiero encontrar la capacitancia total
que hay en ese elemento. Entonces tengo que considerar capacitancia total y el voltaje total, que vendría siendo el mismo. Entonces quedaría capacitancia total es igual, la carga total, perdón, igual a capacitancia por 45 volts. Por lo tanto, la carga total, pero aquí en este caso, perdón, es microfaradios, pero hay que pasarlos a faradios. Entonces sería 16, el prefijo cambiamos por el factor por 10 a la menos 6 faradios. ¿Sí? Tienen que ser faradios lo que tenemos que manejar, faradios y volts, para que me dé coulombs. Entonces hago la operación y me da un total de carga total 7.2 total 7.2 por 10 a la menos 4 coulombs. Si por ahí ustedes no recuerdan cómo hacer la operación, y en las clases presenciales, pues podemos apoyarlos, ¿no? Poder encontrar. Sacamos la carga total, ya tenemos otra incógnita, ¿sí? La carga que vamos a tener de todo el circuito, 7.2 por 10 a la menos 4 coulombs, ¿sí? Muy bien. Ya encontré voltaje. De cada capacitor debe haber capacitancia, carga y voltaje, ¿sí? ¿Por qué comento este es el voltaje? Porque es el mismo que está en este elemento, ¿sí? Es el mismo voltaje. Entonces me voy al siguiente circuito, al que salió o al que reemplazó, sería el circuito original. Si hubiera más arreglos en un circuito mixto, pues me voy por la sección, más adelante lo vamos a ver. Entonces, nos vamos con los criterios que tienen los circuitos en serie o en paralelo, en este caso en paralelo. Los criterios de los circuitos paralelos te dicen que los voltajes, el voltaje total, es igual a los voltajes en cada elemento. Que en este caso los voy a poner los 3 porque son pocos, ¿no? Entonces, el voltaje en esta fuente de alimentación va a ser el mismo voltaje que voy a tener en cada uno de los elementos. Entonces, ya tengo esa característica y también tengo la característica que la carga total va a ser igual a la carga o a la sumatoria de la carga de cada elemento, ¿sí? Entonces, esas características nos va a ayudar para poder encontrar cargas de cada elemento y voltajes de cada elemento. Ya tenemos el voltaje total, voy a poner aquí como respuesta también porque me lo piden, igual a 45 volts. Es el voltaje, cuando pidan voltaje total, es el voltaje de la fuente de alimentación, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que es igualito? Como es un circuito paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, si ya tengo el voltaje total, por lo tanto, estos datos también los tengo, porque va a ser exactamente igual. Entonces, el voltaje 1 igual a 45 volts, el voltaje 2, 45 volts, y el voltaje 3, 45 volts. Ya tengo estos valores de voltaje, ya tengo estas incógnitas, ¿sí? Acuérdense que de cada elemento tengo que tener capacitancia, voltaje y carga. Entonces ya tengo, por ejemplo, lo voy a poner aquí, ya tengo el voltaje 3, 45 volts. Y esto es lo mismo, pero no vamos a llenar tanto. Entonces, ¿qué me faltaría? La carga 3. ¿Cómo la encuentro? ¿Sí? Recuerden que sacamos los voltajes de acuerdo a la condición de los circuitos o arreglos paralelos, que los voltajes son iguales, siempre y cuando tengas el voltaje total. O siempre y cuando tengas el voltaje en un elemento y no supieras el voltaje de la fuente de alimentación, pues va a ser igual al voltaje de ese elemento. Entonces, de cada uno tengo que tener su carga, su voltaje y su capacitancia. Ya tengo la capacitancia, que es la que me da el voltaje, ya lo encontré. Ahora la carga me voy a apoyar aquí. Sería la carga, ¿de qué elemento? Me voy aquí, me voy por orden. Sería la carga 1 es igual a la capacitancia 1 por el voltaje 1. ¿Sí? Vamos a sustituir y nos queda de la siguiente manera. Capacitancia 1, 3 microfarads. Pero acuérdense que tengo que pasarlo a faradios. Si es el micro, es porque es a las 6. Hay que tener mucho cuidado si es nanofaradios, si es picofaradios, porque el factor va a cambiar, va a depender del prefijo. Por el voltaje 1, y el voltaje 1 es 45 volts. Por lo tanto, la carga 1, hago la operación y me va a dar un total de 1.35 por 10 a la menos 4 coulombs.
y tengo la carga del capacitor 1. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a sustituir de los otros dos elementos. Sustituimos ahora carga 2 para encontrar carga 2, capacitancia por voltaje 2. Capacitancia 5 microfaradios, 5 por 10 a la menos 6 por el voltaje, pero ¿qué? El voltaje en el elemento 2, no es por el voltaje total. Recuerden que fue igual que el voltaje total, pero por la característica en paralelo, entonces sería el voltaje de este elemento, y el voltaje de ese elemento es 45. Seguimos ahora con la capacitancia 3, la carga 3, perdón, sería capacitancia 3 por voltaje 3, me va a dar la carga 3, se me da 3.6 por 10 a la menos 4 coulomb. Con esto vamos a iniciar con los arreglos, pero serie paralelo o arreglos mixtos, donde vamos a combinar las características de ambos circuitos en un arreglo, ¿no? Que tenga parte en serie y parte en paralelo, pero aquí ya empezamos a analizar este tipo de circuitos.